Mónica, Mario Luis, nos quedamos justamente apuntando el tema de los niños, que entiendo los expertos, la gente que está versada en la materia, llaman institucionalizados. Estos niños que no viven con su familia, que entiendo tampoco son niños de la calle, que están pues en albergues, en fin, y sobre los que no tenemos siquiera un censo, Mónica. Sí, no tenemos ni siquiera un censo, no sabemos cuántos son, dónde están, ni por qué están ahí, ¿no? Y también en este sentido me gustaría traer aquí a la mesa el caso también dramático de Casitas del Sur, que se repitió no solamente en el Distrito Federal, tenemos referentes que han trascendido a los medios de comunicación en Cancún, en Monterrey, pero no sabemos también cuántas de estas tragedias se repiten en el día a día y sobre las cuales no nos enteramos. El caso de Casitas del Sur, si ustedes recuerdan, se dio hace un par de años, precisamente cuando una abuela que se le había reconocido el derecho de custodia sobre su nieta, va a la institución a la que la misma Procuraduría del Distrito Federal había entregado a su nieta, porque en el momento en el que el juez decretó la custodia, ella no se podía hacer cargo de la niña, y de repente se encuentra con que la niña desapareció, y sale a la luz que no solamente era esta niña la que había desaparecido, sino que había más niños y que al parecer pues, se trataba de una red de tráfico infantil, aparentemente operada en albergues que recibía niños por parte de la Procuraduría. Exactamente, que estaban sometidos en un proceso judicial por alguna razón, se les canalizaba a estos albergues. O sea, no solo es que el Estado no sepa proteger, sino que los pone en manos de redes de explotación. El Estado tendría que tener, digamos, la red institucional para atender a estas niñas y niños, pero lo peor es que los entrega, pero además después no les da un seguimiento. Es decir, tendría que tener, bueno, en caso de que se hiciera ayudar, se apoyara en instituciones privadas, un seguimiento muy puntual de dónde, no solamente dónde están las niñas y niños, sino cuáles son las condiciones, qué es lo que está sucediendo. Y tenemos también una gran cantidad de instituciones de todos los perfiles y tamaños, donde hay niñas y niños no solamente canalizados por la Procuraduría, por el DIF, también en algunos estados de la República, sino que en muchas ocasiones son llevados ahí por sus propios padres, por condiciones de pobreza. Hay muchos casos, por ejemplo, de mujeres que trabajan en el hogar como empleadas domésticas y que tienen la necesidad, porque no pueden tener a las niñas y niños con ellos, de encargarlos en instituciones. Pero el problema es que no hay ni un censo ni un control sobre estas, una vigilancia, el deber de supervisión mínima. Y tenemos aquí también el grandísimo problema de que como la materia familiar en nuestro país es una materia local, entonces se entiende que este tipo de instituciones, bueno, hay como una especie de vacío, están bajo la supervisión de la autoridad local, pero la autoridad local tampoco es capaz de hacerlo, ¿no? Y esto lo ha dicho el Comité de los Derechos del Niño, se lo ha recomendado al Estado mexicano diciendo, a ver, es que tienes tú que tener claridad respecto de dónde está cada una de tus niñas y niños, ¿no? Porque ya recordaba Mario Luis el caso de la guardería ABC, el incendio que costó la vida a más de 60 niños y pues ahí un conjunto de fallas de todos los niveles de gobierno, y lo tenemos también en estas otras instituciones que tendrían la misión de proteger, de acoger a los niños en una situación de vulnerabilidad extrema y que al contrario aprovechan esa situación para lucrar, para abusar. El abandono del Estado, estas casas cuna, donde hay niños de 0 a 5, casa hogar de 6 a 17 años, sin supervisión, sin ninguna vigilancia, que lleva esta vergüenza de que la Procuraduría, una Procuraduría del Distrito Federal, lo entrega en custodia temporal mientras se define la situación jurídica y después resulta que no está. Habla realmente de la fractura. Pero yo quiero referir a otro tema que está ahí, de estos niños institucionalizados, los niños que están en conflicto con la ley. Los niños que están en los centros de adaptación social, abandonados totalmente. Bajo este nombre de la adaptación social son niños que pueden estar confinados y realmente no sabemos. Y no hay un proceso real para su reintegración. Entonces, en esta discusión de que cada vez hay más adolescentes que tienen conflicto con la ley y que hay muchos que postulan reducir la edad penal para tratar de castigarlos, un gran tema en términos de derechos, en los cuales no se comprende primero que estos niños con conflicto de ley son muchas veces víctimas
víctimas que han sido obligados o abandonados por el Estado se vuelven victimarios y que después el Estado quiere castigar en centros que no reúnen ninguna normatividad y capacidad. Entonces, dentro de estos niños que están en instituciones privadas o públicas, yo creo que hay un tema frontal, los niños que se están llevando a estas cárceles juveniles sin ningún procedimiento para reintegrarlos, abandonados incluso de la discusión, cuántos son, dónde están, en qué condiciones, cuáles son los procesos que están llevando para reincorporarlos, porque muchos vienen de hogares abandonados, a hogares totalmente ausentes. Y otro tema, los niños que migran no acompañados, tratando de llegar probablemente a un familiar en el norte o del otro lado de la frontera, que son atrapados por la Autoridad Migratoria Americana, que los regresan, a veces por la puerta, si entraron por San Diego, los regresan por McAllen, y que están en una enorme vulnerabilidad y en albergues que están realmente sin condiciones para buscar su reintegración social, no necesariamente a su familia, pero un proceso que el Estado se haga cargo. Entonces tenemos estos niños y niñas abandonados por el Estado y que no logramos realmente recuperar un proceso pues, de protección mínima y ojalá de reintegración. Están planteando, bueno, un panorama, no sé incluso qué adjetivo calificativo usar para calificar la gravedad, lo indignante que genera que los niños estén en esta situación de abandono, de descuido, de olvido por parte del Estado mexicano. Pero tengo la impresión de que en algún momento se construyó desde el Estado una política, vemos algunas casa hogar en la Ciudad de México bastante dignas, a unos cuantos cientos de metros de donde estamos, cruzando sobre Insurgentes, un poco más al sur hay una casa hogar de niñas, en fin, había como muy decorosas, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó al Estado mexicano? ¿O eso fue, digamos, flor de un día y en general lo que ha caracterizado a la acción estatal es el abandono de la infancia? Mira, yo creo, no sé, Mario Luis, qué opina, pero sí me parece que ha habido precisamente, y muy vinculado con el modelo económico, un debilitamiento del Estado, ¿sí? Que pues, se ha achicado, digamos, y ha dejado de lado su deber respecto de ciertos grupos en condición de vulnerabilidad, ¿no? El caso, por ejemplo, pues estos de las Casa Cuna, de los, muchas obras que hicieron hospitales de pediatría, sí se hicieron algunas cosas, pero también es cierto que el problema es que han cambiado los modelos, digamos, a partir de la firma de la Convención sobre los Derechos del Niño, estos modelos de atención a la infancia cambiaron, ¿sí? Hoy, por ejemplo, se cuestiona muchísimo estos modelos de casas cunas enormes o, por ejemplo, de instituciones muy grandes que acogen, no sé, a 300 niños, porque lo que hacen es lo mismo, digamos, que una cárcel, es una institución total, ¿no? Entonces, impiden los procesos de socialización. El problema es que se fueron cerrando estos lugares, estos modelos de atención, y no fueron sustituidos por nuevos modelos que implicaban un Estado que atendiera, que garantizara derechos de una forma aceptable de acuerdo con los nuevos criterios de la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no? Totalmente de acuerdo. Hubo un proceso en que el Estado, en todas las áreas sociales, fue retrayéndose y apostando que era la iniciativa privada, los privados que podrían ofertar los bienes y servicios. Y sin duda, durante los últimos 30 años se ha hecho esa apuesta y eso ha llevado a este tema de la subrogación, pero una subrogación no supervisada en el cual el Estado, independientemente de que la provisión del servicio viene, en este caso, de un privado que pone una casa hogar o casa cuna, pero si no es vigilado, si no se garantizan sus normas, pues llegamos a estos dramáticos ejemplos de un Estado ausente, no solo ya en la provisión de servicios, de ese estado de bienestar del siglo XX que asumía que podía proveer todo y solo el Estado. Pasamos a un Estado ausente en que facilitó que los privados, pero sin construir las capacidades normativas para garantizar los derechos. Y pasamos de un escenario de derechos al de la mercantilización con la infancia. Permítanme hacer una pausa para regresar a nuestro
bloque de conclusiones. El tiempo vuela, pero creo que se han dicho muchas cosas muy importantes, muy atendibles, y quisiera que regresáramos pues a esbozar una agenda para hacer frente a esta montaña inmensa de oprobio y de vulnerabilidad de buena parte de nuestra población, que son los niños y las niñas. Volvemos en unos momentos aquí a esta conversación sobre los derechos de la infancia en México.